hace 2 años vine, creo que era el primer congreso que se hacía hace 2 años en México, que hablamos de la Declaración de Santa Fe. Recuerdo que ese fue el documento que dio inicio a ir avanzando en este propósito. Y en ese tiempo, hace un par de años, nosotros en Colombia estábamos, tal vez usted recordará, enfrentando algunas situaciones complicadas. Por ejemplo, estábamos viviendo en el año 2017 los impactos y consecuencias de un muy mal acuerdo de paz que se había vendido como una lumbrera, y Colombia estaba asumiendo un escenario complejo porque la iglesia cristiana, gracias al Señor, no se quedó quieta, se movilizó y logramos firmar un primer acuerdo que era absolutamente, o sea, si el que quedó fue malo, el otro era repésimo. Y pues los cristianos no estamos acostumbrados a decir mentiras, a quedar bien simplemente con la gente para que la gente diga que en Colombia las cosas van marchando bien. No nos interesa eso, nos interesa la verdad. Nosotros somos de la política de la convicción y la verdad, no de la política de la conveniencia, si somos los hijos del Señor. De tal manera que nos estamos saliendo de ese proceso, saliendo de un proceso de enfrentar también una reforma tributaria que pretendía agredir la iglesia, y logramos un grupo de pastores enfrentar los dos temas, revisar el acuerdo de paz. Estuvimos en La Habana con el gobierno nacional, logramos sacar una cantidad de cosas. Al final el gobierno no somete a una segunda consideración al pueblo la voluntad pues de mirar si está considerado o no válido el acuerdo. La primera vez que lo hicieron en el plebiscito, el pueblo dijo no, ganó el no. Pero esta segunda vez no se quisieron arriesgar y lo hicieron por el Congreso de la República con mermelada. Le voy a explicar qué es mermelada. Es decir, con dinero por debajo de cuerda, para que los congresistas votaran a favor del acuerdo de manera presionada y manipulada, y así lograr que se aprobara el acuerdo. Entre el segundo acuerdo entre el primero y el segundo acuerdo logramos intervenir nosotros, obviamente no estando en agrado de que fuera el Congreso el que aprobara el segundo acuerdo y no fuera el pueblo como la primera vez quien tenía que haberlo considerado. Sin embargo, logramos sacar algunas cosas de ideología de género que estaba metido ahí de tapa a tapa. Logramos sacar algunas cosas que también tenían que ver con violentar la educación y la economía del país a favor de los violentos. No se le daban garantías realmente a las víctimas, sino a los victimarios. Algunas cosas de esas logramos sacar. Digamos, del pretendido, del 100% de cosas negativas, logramos sacar tal vez un 30, un 40. No tenemos que convivir con el 60% de malas cosas que quedaron allí, para ser claros y sinceros. Y enfrentamos el tema de la reforma tributaria que iba a agravar las iglesias. Dimos la batalla y logramos vencer. En este tiempo no éramos un partido, éramos pastores que nos unimos, un grupo para defender la iglesia, defender la fe, defender la familia, defender los niños y defender la educación. Pero nos dimos cuenta que necesitábamos realmente hacer algo muy diferente, y era unirnos como pueblo de Dios alrededor de una cosmovisión absolutamente cristiana y participar de las decisiones del país. Nos dimos cuenta tristemente que por muchos años éramos un eco, y que los políticos de turno simplemente utilizaban las iglesias o los cristianos para sus beneficios electorales, y eran muy amables, muy queridos, casi que convertidos a Cristo en campaña. Varios se bautizaban, hablaban en lenguas, casi hacían milagros de verdad. Pero luego de la elección volvían a lo mismo de siempre, y tristemente no hemos tenido una dirección de gente temerosa realmente de Dios en los asuntos de gobierno. Dijimos, preparemos nuestra gente, hagamos una escuela de gobierno, preparemos nuestra gente y enviémoslos a distintos partidos, una estrategia. Pero el problema era que cuando íbamos a revisar las plataformas ideológicas de los partidos, un desastre. Entonces dijimos, no, entonces hagamos algo nuestro, aunque nos va a costar bastante, y va a costar muchas cosas. Para ese febrero que yo vine, habíamos identificado a varias personas para que fueran como candidatos en un movimiento cristiano nuevo que tocó recoger firmas y hacer cosas desde cero. Y los pastores que nos juntamos, se armó todo un consejo de ancianos
de cerca de 34, 35 hombres y mujeres del Señor representativos del país, y empezamos a identificar dentro de las iglesias gente que fuera a esas instancias para que nos representaran al Senado de la República y a la Cámara de Representantes, al Congreso en general. Y encontramos gente valiosa, muy importante, y estábamos trabajando en eso. Pero los pastores identificaron que no los que estaban ahí podrían tener una buena preparación, pero no tenían la fuerza y liderazgo para jalar una lista y poder salir ganadores. O porque la gente no los conocía, o porque era algo muy nuevo, era un complejo. Y empezaron a plantearme de que asumir el liderazgo, no solamente organizar con ellos la parte de la cosmovisión bíblica y la parte del partido, sino que asumiera el liderazgo electoral para encabezar la lista al Senado de la República. Y para mí fue muy complejo. En esa fecha yo he dicho absolutamente no. Pues estaba pastoreando una iglesia, Misión Paz a Naciones, una iglesia de 25,000 personas. Tenía mi responsabilidad también en una universidad, la tengo todavía, y construyendo un proyecto muy grande sobre 130,000 metros cuadrados y una agenda de ministerio a nivel nacional e internacional muy, muy fuerte, muy intensa. Entonces yo dije que no, me pidieron que lo considerara, pero la verdad para esa fecha yo le dije que a los hermanos oren por mí, porque yo no siento de Dios hacer eso. Tendría que Dios hablarme para poderlo realmente hacer, agradeciendo la confianza obviamente de los pastores y los más importantes de Colombia. Pasó un tiempo y en sueños Dios le habló a mi esposa. Mi esposa nunca ha votado por nadie, nunca. Y en sueños Dios le habló a mi esposa y le habló de Proverbios 31:8 al 9. Y Proverbios 31:8 al 9 son palabras de una madre a su hijo, el rey Lemuel. Y le dice: abre tu boca por el pobre, abre tu boca por el menesteroso, y hazle justicia. Dice otras palabras, pero ese es el centro. Y cuando mi esposa se despierta, me dice: Dios me habló un texto bíblico. Nosotros normalmente en esos 30 años de vida matrimonial hacemos nuestro devocional juntos. Me dice: leamos esa palabra. Yo no sé qué dice, entonces leámosla. Y la leímos, y es el texto que les dije ahora en forma resumida o parafraseada. Y con esa palabra Dios habló a mi corazón y me hizo entender, y mi esposa me dijo: Dios te está llamando, definitivamente te está llamando. Y entonces obviamente hablé primero con mi esposa. No es fácil tomar esas decisiones. Luego mis hijos, luego la junta de la iglesia, la junta de la universidad, la iglesia, y pedir permiso. Y a mis pastores, estoy bajo cobertura, mi pastor es el pastor César Fajardo, y pedí su consejo también. Y vi que las cosas estaban alineadas. Entonces le respondí al consejo del partido o el movimiento de ciudadanos de aquella época, que aceptaba la invitación. Yo quiero mostrarles en un video, porque digamos lo importante de la experiencia que les quiero compartir, o que me dan la oportunidad de compartir, la invitación que me han hecho, es invitarlos a considerar que en sus naciones hagan algo que sea de Dios. Porque al menos en mi país, no sé en el suyo, cuando gente cristiana ha ido a diferentes partidos, el impacto es mínimo, casi que ni se nota, porque los conceptos de bancada, los conceptos de grupos de partido, se consumen las ideas puntuales o esporádicas que alguien en particular lleno de Dios quiera tener a favor de un país. Les voy a mostrar qué ha pasado, digamos, en ese proceso de campaña, y ahorita les cuento qué ha pasado en el ejercicio, y creo que les dejo algunas ideas. Oramos y quedamos todos contentos, eso espero, o al menos con mucho trabajo para desarrollar en cada país. Vamos a ver este video, por favor. Un camino de bendición comenzamos a recorrer desde el momento mismo de la creación de Colombia Justa Libres y la instalación de nuestro Consejo Superior. Inspirados por el Señor, nos dimos a la tarea de construir una causa por la transformación de la nación. Lineamientos claros, nos dimos a la tarea de desarrollar las propuestas de acción parlamentaria con base a la plataforma que aportó a la alianza el Movimiento Libres. Primero la familia, una Colombia con Dios, una Colombia educadora, una Colombia agraria,
una Colombia social. Con la asesoría de expertos en el análisis de los distintos problemas de país y sus posibles soluciones, comenzamos a moldear la plataforma legislativa que abarcara la defensa de la familia, la educación, la salud, el medio ambiente, la economía, el respeto a la Constitución y a la institucionalidad y el apoyo a las víctimas del conflicto armado. Y con la dotación programática nos fuimos a recorrer el país, exponiendo los fundamentos y las proyecciones de nuestras banderas. En Bogotá participamos en conversatorios organizados por Centro de Pensamiento de Iglesias. Estuvimos en debates de gran altura académica programados por prestigiosas universidades. Fuimos invitados por los medios de comunicación a debatir temas de palpitante actualidad que tienen que ver con nuestras banderas. Es el partido de la Comunidad Cristiana de Colombia. Y quisimos introducirnos para animar al liderazgo regional. Ser los voceros o los representantes de aquellos que no se sienten representados actualmente. De la parte educativa hay que recuperarla, sí. En la parte de familia hay que recuperarla y en el Estado hay que recuperarlo. Los gremios de la producción se interesaron en nuestras banderas y nos invitaron a compartirlas en distintos escenarios. Fue grato dialogar con los dirigentes hoteleros y del turismo, con los industriales del arroz, con representantes de la rama de los servicios y otros líderes del sector privado. Y tomamos camino para tocar todos los puntos de la geografía colombiana, enarbolando la consigna de transformación de nación, con una acogida sin límites por parte de las iglesias, los pastores, los líderes y las feligresías. Estuvimos en el sur. Recorrimos el occidente. No podía faltarnos nuestro amado Pacífico. El norte del país fue escenario de multitudinarios respaldos a la causa de Colombia Justa Libres. Con emoción, los cristianos del norte de Santander aplaudieron el abrazo de Satirio dos Santos y John Milton Rodríguez como el sello de la unión de dos apóstoles comprometidos en transformar la nación. En el oriente y en el Magdalena Medio ondearon nuestras banderas en medio de la aclamación del pueblo cristiano, empresarios y organizaciones sociales. Boyacá y el Llano fueron también anfitriones de nuestros embajadores, con nutridas concentraciones y votos de confianza en los planes que llevaremos al Congreso. Hasta la Amazonía se extendió el fervor por este movimiento. Putumayo, Caquetá, Guainía y Guaviare se unieron con sus iglesias a nuestra causa por un país con justicia y libertad. La región antioqueña vibró con la exposición de nuestros programas de acción durante convocatorias regionales en Medellín y en el Valle de Aburrá. La Iglesia de la Costa Atlántica se unió también en una gran voz de apoyo a nuestro movimiento y a los candidatos que recorrieron los departamentos del litoral, desde Sucre hasta La Guajira, pasando por el Cesar, Bolívar, el Magdalena, Córdoba y el Atlántico. Los cristianos hicieron pública su adhesión, coreando nuestro lema: ¡hagámoslo juntos! Que dar el salto a nuestro hermoso departamento insular, cuna del cristianismo protestante en Colombia. San Andrés nos recibió con su ancestral hospitalidad y proclamó a través de las iglesias cristianas el respaldo pleno a nuestro movimiento y nuestros planes de acción parlamentaria. Gracias, Colombia.
candidatos por creer y permitirnos llegar sin prisa, pero sin pausa, con el mensaje de transformación de nación que Dios inspiró en las mentes y los corazones de nuestros dirigentes y que hoy podemos ver cristalizado en este triunfo. 11 de marzo 2018, Día de la Victoria. Colombia justa libres. ¡Hagámoslo juntos! Gloria a Dios. Bueno, lo que usted ve allí es trabajo. Trabajo. Y empezamos por definir un trabajo realmente en equipo. No levantamos este proceso para levantar individualmente a un líder. Levantamos este proceso para levantar el nombre de Cristo. Levantamos este proceso para establecer no la visión de uno o de dos, sino la visión del Señor. Y entender que el Señor es dueño de absolutamente de todo, que el diablo no ha creado absolutamente nada, aunque usted tenga sospechas con su yerno. Pero Dios ha creado absolutamente todo. Nosotros veníamos de tradiciones donde decíamos que la política era del diablo y que el cristiano no tenía nada que hacer allí, y el primero que aplaudió y dio un aleluya fue el diablo, y por eso nos ha tomado tanta ventaja, donde el enemigo ha hecho lo que ha dado la gana con las naciones, porque nosotros podemos orar y nos preguntamos, pero oramos, las iglesias crecen, pero crece la corrupción, crecen los homicidios, crecen las cosas malas. ¿Qué pasa? Porque ya estoy convencido por la palabra que tenemos que ampliar el rango de referencia de saber que Dios es el dueño de todo. Romanos 8:19. Lo primero que quiero hablarles es de propósito. Romanos 8:19. Dice que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. No está hablando de la iglesia, no dice el anhelo ardiente de la iglesia, dice el anhelo ardiente de la creación, porque como Dios creó todo, y esa creación que es todo, anhela que los hijos de Dios nos manifestemos, es decir, que nos hagamos sentir, que nos hagamos evidentes, que la gente pueda saber que hay esperanza y luz en esta tierra, porque el impío no será esperanza para nadie. La única esperanza está en usted y está en mí. ¿Por qué? Porque tenemos al Cristo de gloria en el corazón. Y somos llamados a ser sal y luz en esta tierra. Entonces podemos orar y decirle, Señor, que pase algo en los congresos de los países, que pase algo en las presidencias de los países. Y podemos orar y clamar a Dios y seguir orando y seguir clamando. Pero ¿sabe una cosa? Las tinieblas no iluminan las tinieblas. La única manera de que haya luz es que la luz esté presente. Yo no puedo transformar lo que no conozco y no puedo transformar el lugar o el escenario del cual yo no participo. Ojalá usted pueda apuntar esa experiencia que nosotros hemos vivido en nuestro país. No le estoy hablando de teoría, le estoy hablando de la práctica. Y en ese orden de idea usted necesita ser consciente y pedirle al Señor esa revelación, porque ocurre que esto es por revelación, esto no es por ganas ni por deseos. Yo le digo a la gente, usted puede tener la plata, puede tener la gente, puede tener el talento, puede tener el estudio, pero si Dios no te ha llamado, no te vas a meter, porque ese es un tema de llamado. Llevamos tiempo de cristianos bien intencionados diciendo, a mí Dios me dijo que yo iba a ser presidente del país, porque usted sabe que iglesia que se respete tiene su loco, tiene su loco. Entonces yo he visto cantidad de locos, hermano, y pastores que se emocionan con esos locos, hermano, y hagámosle, que yo no sé qué. Y yo he visto gente profetizando, y Dios me muestra que tú quedarás de presidente de la república en congresos internacionales, una cosa impresionante. Pasan las elecciones, el hermanito no queda ni de octavo, y el profeta nunca regresa a dar razón de nada. Porque esto no es que yo me quiero lanzar. Bíblicamente hablando, el único que fue lanzado fue el diablo. El modelo cristocéntrico bíblico es ser enviados. Y ese proceso de ser enviados pasa por un llamado. Y ese llamado pasa por el tema no de una aspiración,
sino de una asignación. Dese cuenta que hay un lenguaje diferente y le va a hacer notar por qué viene eso. Porque hay una lucha entre el humanismo y el cristianismo. El humanismo se nos metió a las iglesias y por eso en las iglesias y en el pueblo cristiano hacemos cosas para que la gente se sienta bien, aunque ignoramos si a Dios le parece bien. Hacemos cosas para estar a la altura de la moda que el mundo nos pone. No sabemos si a Dios le parece bien, pero suena bonito y parece bonito y chévere. Pero si filtramos todo con la cosmovisión bíblica, porque todo tiene que ser filtrado con la cosmovisión bíblica, el matrimonio, la familia, el sexo, la educación, la política, todo, es que todo es de Dios. Y empecemos por decir eso. La creación, y la creación arranca con la familia. La familia fue establecida por el Señor, todos lo sabemos. Por eso cada vez que se le mete la mano a la familia, aparecen grandes tragedias. Pero en la familia hubo injusticia. ¿Y por qué hubo injusticia en la familia? Usted sabe, las mujeres, ¿no? Las mujeres. Se puso a escucharla a quien no tenía que escuchar. Pero ese no es el problema. ¿Dónde estaba el hombre que dejó sola a la mujer? El resumen es que escuchó a quien no tenía que escuchar y lo que no tenía que escuchar, ¿cierto? Y quiso ser igual a Dios. Le abrió todo un panorama a la envidia, porque eso es envidia. Y lo que se siembra se cosecha, y se cosechó en Caín, quien tuvo envidia de su hermano Abel y lo mató. Ahí vino injusticia, entonces Dios tenía que poner justicia sobre la tierra. Entonces la familia no podía andar sola en la creación, entonces Dios estableció justicia, estableció el Estado. Proverbios 29, versículo dice: cuando gobierna el justo, la gente, el pueblo se alegra, pero cuando gobierna el impío, el pueblo sufre. Damas y caballeros, los jueces y los reyes no los estableció el diablo. Los primeros reyes fueron ungidos bajo la dirección del Señor. Romanos 13 dice que las autoridades existen bajo un diseño divino. Diversas connotaciones bíblicas de la palabra, no es lo que usted piensa, no es lo que yo pienso, no es su posición teológica, no es la mía, sino lo que dice la palabra. El Estado fue establecido por el Señor. Y la política no nació en el corazón del infierno, nació en el propósito divino de entender lo siguiente: la familia es la responsable de la educación de sus hijos, no el Estado. La familia es responsable de la salud de sus hijos, no el Estado. Porque la salud pasa por todo lo que pasa por la boquita. Y donde se enseña a comer es en la casa. Es la familia responsable de la educación, es la familia responsable de la salud, pero también es la familia la responsable del trabajo. Según la palabra de Dios, Dios no le dijo al rey que trabajara por el pueblo. Dios le dijo al hombre: ganarás tu pan de cada día con el sudor de tu frente. La cosmovisión bíblica me hace entender que mi responsabilidad no es esperar que el Estado me lo dé todo. Salud gratis, educación gratis. Pero ¿qué ha pasado? Pasamos al Estado, y a la manera de Dios, el Estado solamente se establece para establecer justicia. ¿Para qué? ¿Establece qué? Justicia. Castigar al culpable, defender al inocente. Esa es la condición del Estado. El Estado no es Dios. El Estado cumple una función dentro de la creación, que es la justicia. Pero entre esa justicia, obviamente, aparecen elementos que la justicia no alcanza a cubrir dentro de esa necesidad de la creación, y es la restauración. La justicia alcanza a cubrir una sanción, pero no una restauración. Entonces, para eso Dios establece la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y por eso usted ve una función restaurativa en la iglesia de los Hechos, una función sanadora, restaurativa. La iglesia cumple la función de aquella población que es vulnerable, aquella población que no tiene cómo levantarse. Pero quiero aclararle, no con los diezmos y las ofrendas, porque al principio Pedro entendió así y la embarró, y por eso la iglesia de Jerusalén se quebró.
No hubo misiones, no hubo nada, la quebró. El apóstol Pablo fue más pilo. El apóstol Pablo dijo, un momentico, organicemos aquí la cosa. Los diezmos y las ofrendas, mijo, es para la obra del Señor. Y hágame el favor, a ver las viudas. No, las viudas alegres no hacen parte de esa lista, no, señor. Tráigame las viudas que son verdaderamente viudas, que ya no tienen ilusión de nada. Esas son las viudas. Y muéstrame los huérfanos. No, ¿cómo así que este huérfano de 30 años aquí en la lista para ayudarle? No, pónganme los verdaderos huérfanos. Entonces, los tesoros de la iglesia para la obra misionera. Y la situación de las viudas y los verdaderos huérfanos, la iglesia como comunidad responde por ellos, no los tesoros de la iglesia. Y por esa razón, Pablo pudo levantar una iglesia poderosa en Antioquía para hacer misiones y 2 continentes y medio evangelizados de manera sabia a través de la administración de la cosmovisión bíblica y la cosmovisión del reino. Les estoy mostrando las 2 situaciones de aplicación humanística de Pedro y la aplicación de cosmovisión bíblica de Pablo. Le muestro en el estado la cosmovisión humanística de Saúl y la cosmovisión bíblica de David. Los 2 fueron ungidos por el mismo profeta, mismo aceite, misma redoma, con la misma asignación. La traducción de que usted va a ser rey bajo la cosmovisión de Dios, no para hacer lo que a usted se le ocurra. Ok, Saúl empezó. El problema es que Saúl a él se le ocurrían muchas cositas a Saúl. Era un poquito ocurrente el niño. Y venía el profeta a corregir con la palabra, y lo que hacía Saúl era rechazar la corrección. Ya usted por eso ve lo que pasó. Saúl muere tempranamente, sus hijos también, y su generación queda completamente afectada, postrada, en un lugar llamado Lodebar, que es el lugar de Mefiboset, que significa el lugar de postración. Bueno, ¿qué pasa con David? Tampoco, él no fue perfecto, también se le ocurrieron cositas, pero llegó el profeta y corregía, y David rasgaba sus vestiduras, se humillaba delante del Señor y asumía las consecuencias sin juzgar a Dios para nada. Asumía sus consecuencias. Y el final de David, ¿cuál fue? Lleno de días, lleno de gloria, lleno de bendición, y dejó heredero a su hijo. Te muestro de 2 maneras. La iglesia, en el caso de Pedro, la iglesia en el caso de Pablo, el uno con humanismo, el otro con cosmovisión bíblica. Te muestro el estado. Te muestro el estado. A un Saúl con humanismo y a un David con cosmovisión bíblica. El problema aquí es que Dios nos haya llamado, número 1, que seamos conscientes que lo que vayamos a hacer en la familia, en el estado y en la iglesia sea la manera del Señor. Porque yo le puedo demostrar a usted que, así como hemos dicho en el pasado que la política es del diablo, le puedo mostrar cosas en la iglesia que hemos hecho que han sido del diablo. Y le puedo mostrar cosas en la familia que han sido del diablo también. Misericordia. Y esto apenas empieza. Porque nosotros necesitamos reaccionar es a lo que Dios dice, no a lo que usted piensa o a lo que yo pienso. Y tenemos que agachar la cabeza con humildad, porque esto primero pasa por humillación y arrepentimiento, por quebrantamiento. Eso no pasa por discusión de opiniones, eso pasa por quebrantamiento delante del Señor. Y cuando uno respeta ese propósito divino, tiene que aparecer la condición de lo que significa un llamado. ¿Por qué mucha gente se desanima en esto? Porque es que cuando uno atiende un llamado del Señor, lo que uno primero encuentra de Jesús no es nada bonito. Cuando usted ve el llamado, lo primero que usted encuentra de Jesús es la cruz. Y Jesús quedó allí como una llaga, hermano. Quedó horrible. Cuando usted va a Israel y va a Jerusalén, el lugar más visitado no es un hotel, no es un centro comercial. Les cuento eso, señoras. Les cuento que no es un centro comercial. Les cuento que no es una playa. Les cuento que el lugar más visitado en Jerusalén es un lugar feo, el muro de los lamentos. Eso es feo. No tiene nada de bonito. No tiene nada de atractivo. Por un bendito muro se sostiene el turismo en Israel, por un muro feo. Lo primero que usted encuentra de Dios, de Jesús en su llamado, no va a ser algo bonito, porque se llama sacrificio.
Si queremos hacer las cosas de la familia, del Estado y de la iglesia a la manera del Señor, se llama sacrificio. Yo no puedo decir ahora que entonces que la familia, que el Estado, que la iglesia, una cosa es de Dios y otra no. Las tres fueron establecidas por Dios. La familia la estableció Dios, el Estado la estableció el Señor, la iglesia la estableció el Señor. Las tres son divinas, son sagradas. Y por las tres respondemos nosotros los hijos de Dios. A veces nos hemos escondido en la iglesia y nuestra presencia en el tema del Estado ha sido mínima. Es más, nos hemos escondido en la iglesia y en ocasiones hemos abandonado la familia. Otros se han arrinconado en la familia y han abandonado la iglesia y han abandonado el Estado. Y otros se meten al Estado y abandonan la familia y abandonan la iglesia. Eso es lo que no podemos volver a hacer. Eso es lo que tenemos que corregir, porque somos responsables de las tres. Y por eso se llama sacrificio, se llama dedicación. No lo hago a mi manera, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo necesito morir. Esta cosmovisión no es cosmovisión para mucha opinión. Esa es una cosmovisión para absoluta obediencia. Cuando usted opina mucho, termina desobedeciendo bastante. Usted necesita renunciar a ese humanismo. ¿Y de dónde viene ese humanismo recalcitrante? Se lo pongo clarito. Grecia no es un país. Grecia es un principado. A veces leemos Efesios 6:10 y decimos: la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Y uno lo toma como que, bueno, sí, es una guerra espiritual. No quiere decir simplemente que es una guerra espiritual. Lo que quiere decir es que los problemas de la gente, lo que usted convive permanentemente, esos problemas de los que usted y yo nos quejamos tanto, son los problemas menores. Son los problemas menores. Los que usted se estresa, se angustia, se agobia, son los problemas menores. Los verdaderos problemas son contra potestades, principados, gobernadores y huestes de maldad. ¿Y sabe por qué son los verdaderos problemas? Esos son los verdaderos problemas. Porque usted a ellos no los puede ver, pero ellos a usted sí. Y si usted no está con la armadura de Dios, viviendo en la justicia y la verdad de Cristo, responsablemente en el tema familia, responsablemente en el tema Estado, responsablemente en el tema iglesia, si no en este cubrimiento integral de tu vida, el enemigo tendrá argumentos contra ti, argumentos contra tu ciudad, argumentos contra tu país. El Señor lo dijo: busqué a alguien que hiciera vallado, uno aunque fuera, y no lo hallé. Nosotros necesitamos reaccionar y saber que si nos llenamos de la gloria de Dios, aunque yo no vea principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad, y que ellos me pueden ver a mí, pero que cuando me vean la gloria de Cristo en mi vida. Mire, la gloria de Cristo es tan poderosa que dice la palabra del Señor, solamente para poner aplicación a esto, que cuando Cristo venga por segunda vez, su solo reflejo consumirá al anticristo. Su solo reflejo. Sí, esos principados, esas potestades, esos gobernadores, esas huestes de maldad que se encarnaron en el principado de Grecia, que es la cuna del humanismo, no como país sino como espíritu, y del cual obviamente ese imperio se nutrió. Atenas, ¿por qué vivimos del centralismo en los países? Atenas era el centro de todo. Las provincias del resto de Grecia eran simplemente sustentadoras de los deseos, caprichos y necesidades de Atenas. Pero además de eso era guerra, era sangre, era sacrificio, porque el diablo sabe el principio y lo aplica como conviene para él. Y se empezó a dar cuenta que los hombres de guerra morían muy rápido. Y dijeron: no, para resolver esto, los hijos ya no son de las familias, los hijos son del Estado, y nosotros los vamos a educar a nuestra manera. ¿Por qué la intención permanente de los estados latinoamericanos de meterse con nuestros hijos? Viene desde allí. Nuestras repúblicas en general fueron fundadas bajo el concepto de Francia, y Francia tomó todo el humanismo de Grecia. Mi país lleva 200 años de ser república. De hecho, el día de ayer cumplimos 200 años de república, donde se puso como primer presidente a Simón Bolívar.
Y se fundó bajo ese cimiento. De lo que ellos aprendieron en Francia, esos fueron educados bajo esa línea. Hasta el día de hoy. ¿Cómo romper ese principado? ¿Cómo romper esa potestad? Pues precisamente rompiendo con los esquemas que nos han enseñado de que el humanismo, ¿y por qué el humanismo? Porque el humanismo no reconoce a Dios. El humanismo busca un hombre de quien depender. Si nosotros rompemos esa estructura, tanto en la familia, como en el Estado, como en la iglesia, vamos a ver una creación transformada por el poder de Dios. Porque esto no se trata de ganar elecciones, esto se trata de generar transformaciones. No estamos para una elección, estamos para la transformación. Y no son visiones de corto aliento, son visiones de mínimo 40 años de transformación. 40 años. Usted no puede meterse a transformar su nación con pensamiento cortoplacista o sin estrategia. Usted necesita, junto con ese llamado, buscar la estrategia del Señor. Y yo quiero ir concluyendo diciéndole esto. 4 cosas sencillas. Número 1, necesitas una visión. Una visión. Pregúntele al Señor por la visión de su nación. ¿Cómo ve Dios tu nación a 40 años? ¿Cuál es la voluntad de Dios para esa nación? Segundo, una agenda. Porque para cumplir con una visión se requiere una agenda. Y Dios te la va a mostrar. 3, luego de la agenda tienen que haber unos objetivos. La visión es de largo aliento, la agenda son las pautas o escenarios para llegar a los 40 años. Pero cada año o cada época tiene que tener unos objetivos específicos. Y número 4, ¿cuál es el perfil de gobernante? ¿Y cuál es el perfil de la gente que va a enfrentar esos temas? Estoy tratando de resumirle en el tiempo que me dieron cosas que tenemos que aprender seguramente por varias horas y por varios días de lo que significa una cosmovisión bíblica. El grave error de nosotros es tratar de enfrentar las tinieblas con las mismas armas de las tinieblas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No es que necesitamos un abogado que tenga maestría. No, tú no necesitas un abogado que tenga maestría. Tú necesitas un hombre, una mujer de Dios que tengan a Cristo bien metido en el corazón, que tengan clara la cosmovisión bíblica, que comprendan que sus motivaciones no pueden ser personales, sino del reino, que comprendan lo que significa sujeción a autoridad, que sepan lo que significa sacrificio. Nunca le pedí a ninguna, aquí está nuestro secretario general, el pastor David Reyes, nuestro secretario general del partido. Usted lo que necesita es encontrar gente con un llamado. Escúcheme, hacer equipo con otros. Y pastores, les soy muy sincero, nosotros tuvimos un milagro en esas elecciones. En 2 meses y medio logramos 500,000 votos. Nosotros sacamos la misma votación que partidos de 20 años. Y sacamos el doble de votación que 3 o 4 partidos con 25 años. Porque eso no depende del que quiere y tampoco depende del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Y cuando usted se mete en esa dimensión y sin prejuicios, porque esa era otra, ¿qué hace un pastor metido en política? Empezando por mí, completamente prejuiciado. Y se nos olvida que nosotros somos de Dios, hermano. Y si a Dios le place ponerte a lavar baños, pues lavas baños. Y si a Dios le da por ponerte de embajador, pues te pone de embajador o te pone de gerente. O te da un corazón para que ames perdidamente a tu suegra. Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros no nos pertenecemos a títulos. Nosotros pertenecemos al reino. Mas busca primeramente el reino de Dios y justicia, y lo demás vendrá por añadidura, mi hijo. Pero a veces nos posesionamos de las cosas. Yo soy esto. No, usted es de Dios, hermano. Vive Jehová en cuya presencia estoy, y lo que Dios diga se hace. Pero cuando usted se posesiona de las cosas, se olvida que usted no es dueño, que usted es un siervo. Usted y yo somos siervos, el dueño únicamente es Dios. Y Dios verá qué hace con nosotros, hermano. Cuando nos metemos en esa dimensión de respetar la autoridad soberana de Él y entender que nosotros solamente tenemos una autoridad delegada, es decir, no la sabemos todas. No la sabemos todas, porque no somos la autoridad soberana.
Hay una única autoridad soberana, que es la autoridad del Señor. Usted y yo tenemos autoridad delegada. Le pido que se ponga de pie, por favor. Quiero respetar los tiempos. Y anticiparle que apenas estamos aprendiendo. Anticiparle que el Señor, por su misericordia, nos abre una ventana. Nos asomamos por esa ventana, lo hacemos bien, nos muestra otra más grande. Él nunca te va a entregar lo grande de una, pero si eres fiel, te puede colocar en algo más y en algo más. Espíritu Santo, gracias. Señor, aquí estamos buscando tu dirección. No decimos tener nosotros nada nuestro propio, porque todo es tuyo. Tú eres dueño de nuestra propia vida, Señor. Y te pedimos que nos guíes, Señor, en medio de tantos agites, en medio del ataque a la ideología de género, en medio de la corrupción, en medio de la injusticia, en medio de tanta maldad. Pero tu palabra dice que de donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Señor, tú eres el poderoso, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Y yo te quiero invitar a que tú levantes tus manos al cielo y lo adores a Él. Y tomes unos segundos para adorar. Unos segundos para adorar. Hermana, usted es una profeta del reino. Y se lo digo con respeto, pero con la autoridad también del Señor. Usted es una profeta del reino y en esa dimensión usted debe moverse. Profetizar y quebrantar dominios y principados y potestades. En esa dimensión Dios te quiere usar. Levanta tus manos y adora al Espíritu Santo. Y hay cosas que te han oprimido y te han angustiado, porque el humanismo, te repito, nos ha golpeado tan fuerte, hermano, que pensamos que si nosotros no podemos ver una solución es porque la solución no existe. Y por eso aún hay pastores que se han suicidado. Hay cristianos que se han suicidado porque el humanismo te dice: si tú no la puedes ver, no existe. Si tú no tienes eso en el bolsillo, no hay opción para ti. Si no tienes las fuerzas, no te podrás levantar. Y el humanismo te hace entender y que quiere venderte la idea que tú tienes que ser capaz, que tienes la obligación de ser capaz. Y yo quiero hoy, si me lo permite, doctor Aarón, siento el Espíritu orar por gente que está angustiada. Venga rápido porque tengo poco tiempo, pero quiero orar por usted que está angustiado. Dios me habla de gente que está en angustia. Venga rápido, yo quiero orar por usted, porque ese humanismo hoy cae en el nombre de Jesús. Venga, 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 no tenga pena, no tenga pena, porque esas cosas no son casuales. Pero hay el humanismo. Sigue hermana, sigue acá, siga. Venga hermano, venga, tenga confianza. Tenga confianza. Yo quiero orar por cada persona que tiene angustia en su corazón, o en su ministerio, o cuando usted escuchó este tema, hubo gente que seguramente se angustió. Ay, no me veo en eso, eso es demasiado. No, eso hay que hacerlo, yo no me veo en eso. Y vino angustia, porque el humanismo nos ha golpeado. No podemos porque no tenemos la plata. No podemos porque no tenemos la experiencia. Ojo, escúchame. No podemos porque los enemigos son más grandes que nosotros. No podemos porque los otros partidos son más experimentados. No podemos porque tienen la maquinaria, tienen la corrupción. Nosotros no podemos porque el humanismo te ha vendido esa idea. Pero quiero darte una buena noticia: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tengo una buena noticia: en Cristo somos más que vencedores. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos e hizo la tierra. Aunque se levante un ejército contra ti, no temerá mi corazón. No temerá mi corazón, sino que estaré confiado en el Dios de mi salvación. Padre amado, que tu gloria descienda a este lugar, que tu presencia fluya en medio de nosotros, que se rompa la angustia, los temores, los prejuicios, que todo humanismo que ha contaminado nuestras vidas hoy se largue en el nombre de Jesús. Tu sangre preciosa nos limpie, Señor. Tu sangre preciosa nos santifique. Tu Santo Espíritu nos restaure. Todo peso, toda frustración, usted sáquela de su vida, porque la frustración no es nada más ni nada menos que la competencia del yo. El yo que no pude superar al yo.
eso sale de su vida. Usted es un hijo de Dios y una hija de Dios, y con usted Cristo no ha terminado, apenas está empezando. Padre, que tu presencia y tu paz sea sobre tus hijos, Señor. Que tu presencia y tu paz, Señor, sea sobre tus hijos. Que haya reposo. Si usted puede orar por un hermano, el hermano que tenga al lado, ore por él un minuto. Padre, en el nombre de Jesús, trae reposo sobre tu pueblo. Toda angustia, toda carga, todo peso, toda preocupación se larga. La solución nuestra no está en los bancos. La solución nuestra está en Dios. Nuestra defensa no está en nuestros abogados. Nuestra defensa está en Cristo. Ora babashoto corra babacara. Ira babasoto corra babacara. Ira babasoto corra babasoto corra babacora. Ira babasoto corra babacara. Ira babasoto corra babacaya. Diablo infeliz, suelta las naciones, ahora te lo ordenamos. Tú eres un intruso. El Dios de gloria es el dueño de todo, y nosotros somos sus herederos y administradores. Sal, intruso de Panamá. Sal, diablo intruso de Colombia. Sal de Venezuela. Ahora sal de Venezuela. Cae toda dictadura, cae toda opresión del diablo en el nombre de Jesús. Shoto corra baba, soto corra baba cora. Glorifícate en Argentina, en Chile, en Perú, Señor, en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, en Brasil, Señor, en Ecuador. Tu gloria descienda con poder en Centroamérica. Toma toda Iberoamérica para tu gloria, Señor. Te damos todo honor, te damos toda gloria. Declaramos la victoria, la unción, tu presencia, Espíritu Santo. No puedo terminar sin decirles y expresarles un saludo de alguien que es mi padre en este trabajo. Es el apóstol Eduardo Cañas Estrada. Está su esposa, la pastora Fulvia, con nosotros, pero quiero orar a ese hombre de Dios. Él podría decir: yo ya terminé mi trabajo, ya estoy tranquilo, pero a pesar de sus 44 años de ministerio, dijo: no, esto apenas empieza. Y arriesgó todo, su ministerio, su trayectoria, junto con otros 24 hombres de Dios de entre 25 y 40 años de ministerio, para meterse en este proceso. Pastores, no teman. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Les amo y les bendigo.